Confirmada la extradición a Colombia de Diego Marín, alias Papá Pitufo, para que responda ante la justicia por cargos de corrupción, contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir. A continuación, les vamos a mostrar algunos documentos que revelarían los vínculos entre el gobierno del expresidente Iván Duque, una funcionaria de su gobierno, así como el vínculo que tiene un exfuncionario del gobierno de Iván Duque actualmente con alias Papá Pitufo. Así que quiero que estemos muy atentos a esta primera fotografía que les voy a mostrar en este momento, en donde ya les relato de qué se trata. El expresidente Iván Duque propuso en la terna para magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para el año 2020 a esta señora que estamos viendo a mi derecha en la página que les estoy mostrando. Se trataría de la doctora Gloria María Arias Arboleda, abogada que era la representante legal, escuchen bien, la representante legal de todos los bienes de Papá Pitufo para el año 2018. Quiero que vean también, siguiendo este documento. Vemos entonces en pantalla una escritura pública realizada entre Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y una señora abogada que sería Gloria María Arboleda, Arias Arboleda. En esa escritura que ustedes están viendo en pantalla en este momento, consta la diligencia llevada a cabo el 14 de febrero de 2018 en la Notaría 69 del Círculo de Bogotá. El señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, de acuerdo con este documento, le dio poder general amplio y suficiente a la doctora Gloria María Arias Arboleda. Y hasta aquí, esto es un trámite absolutamente normal entre una abogada y su cliente. Pero quiero que sigamos viendo. Vámonos a la tercera foto. Sin embargo, trámite normal, en esta tercera foto se observa en la cláusula primera que Papá Pitufo le dio el poder a Gloria María Arias Arboleda para que administrara todos los bienes muebles e inmuebles, acciones y demás que poseía y pudiera poseer. Asimismo, para comprar y vender, si era su decisión, después de la existencia de este poder autenticado en notaría. Sigamos viendo. Vamos a la cuarta foto, en donde en las cláusulas séptima y novena, como se referencia acá, encontramos que la primera le da poder a Gloria María Arias Arboleda para que constituya toda clase de sociedad mercantil en su nombre, y la otra para que haga toda clase de cobros, consignaciones, recaudos y demás sobre todo su patrimonio, sobre el patrimonio de Diego Marín alias Papá Pitufo. Pasemos a la siguiente foto, al siguiente documento. En esta página que están viendo en pantalla, en las cláusulas 11ª y 12ª, Papá Pitufo autorizó a Gloria María Arias Arboleda para que lo representara en todo movimiento bancario y pago de impuestos por sus bienes, por los bienes que le dio poder para que administrara. Recordemos entonces, Gloria María Arias Arboleda, en el gobierno del expresidente Iván Duque. Esto no lo conoce todo el mundo, esto se ha revelado, no se han revelado todas las páginas de estos documentos, pero se los trajimos aquí. Veamos la foto número 6, en donde se observan los antecedentes de solicitud de demanda de inconstitucionalidad de unos artículos de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Por cuenta justamente de quién, de la abogada apoderada de los bienes de Diego Marín, alias Papá Pitufo, Gloria María Arias Arboleda. Pero continuemos aquí. Vámonos entonces, se me escapa ya. En esta página que ustedes están viendo en pantalla en este momento, la Corte Constitucional declaró que los artículos demandados no eran inconstitucionales, dejándolos con sus respectivas sanciones y procedimientos. Todo esto, todo esto que les acabo de contar de la extradición de Diego Marín, alias Papá Pitufo, a Colombia ha generado reacciones
Pues el pasado 13 de marzo de este año, el representante de la Cámara por Bogotá, José Jaime Uzcategui, acompañado de personas con máscaras de pitufo, nuevamente pidió juicio político en contra del gobierno actual. Vamos a ver entonces cómo se pronunció José Jaime Uzcategui esta semana. Congresistas de las Ahí diferentes está. bancadas y con este grupo de ciudadanos vamos a radicar la semana entrante la moción de censura contra Armando Benedetti, su compromiso con Papá Pitufo, las amenazas que le ha hecho en estos días al Congreso por no aprobar sus nefastas reformas, su designación de un viceministro comprometido con empresas con cuestionamientos de corrupción, sus amenazas permanentes, el intercambio de mensajes con Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, todo da para que el ministro Benedetti le rinda cuentas al Congreso y se vaya del cargo si no es capaz de justificar y de dar explicaciones. Los esperamos entonces, gracias a ellos por acompañarnos y ¡que viva Colombia! Esto fue lo que dijeron el pasado 13 de marzo, en donde a las afueras del Congreso hicieron este tipo de plantón en donde se reunieron algunas personas con máscaras de pitufo. Eh, ¿Será en tono de protesta? ¿Será en tono de qué podría ser esto? La pitufopolítica la declaró. Sus graves faltas a la moralidad, estas son las razones. Entonces ahí expuso una moción de censura contra Armando Benedetti. Entonces acá habla sobre los supuestos relacionamientos con el Clan Torres y la financiación ilegal de Petro. Ellos insisten con eso, pese a que ya han habido pronunciamientos por parte de organismos que han dicho que no han habido tales financiamientos. Sin embargo, José Jaime Uzcategui pues sigue insistiendo. Aquí los vimos nuevamente acá, una foto, todos reunidos, juicio político ya, eso es lo que llevan diciendo desde hace un tiempo con respecto al presidente Gustavo Petro. Y a María José Pizarro, que no le tenemos miedo a la verdad, que nos vemos en el Congreso porque el Congreso se respeta e interpondremos todos los recursos de ley para que Papá Pitufo cuente la verdad. ¿Cuánta plata le entregó a la campaña de Gustavo Petro? ¿Cuál es su vínculo con Javier Vendrell? ¿Cuál es su vínculo con el ministro de Defensa? Y hasta aquí seguimos, todo normal, todos tenemos derecho a hacer control político, eso está perfecto, ¿cierto? Pero hay una serie de preguntas que nos deberíamos hacer con respecto a estos pronunciamientos, porque José Jaime Uzcategui ha estado demasiado activo en su red social X con respecto a la noticia de la extradición a Colombia de Papá Pitufo. Entonces, preguntas. ¿Dónde está la denuncia contra el expresidente Iván Duque por proponer a una persona que le administraba los bienes a Papá Pitufo como magistrada? ¿O por qué el viceministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, Camilo Rojas, hace parte de la defensa de alias Pitufo? Paremos aquí en estas preguntas y devolvámonos a la foto del inicio para, para verlos realmente, porque esto pasó en el gobierno del expresidente Iván Duque y pasó en silencio. Entonces, las preguntas son estas. Vemos personas activas haciendo control político, está perfecto, lo estamos intentando hacer también desde este canal, pero ¿por qué se le pasaron ese tipo de detalles? Esto era para 2018, para 2020 y vamos a continuar porque parece que a José Jaime Uzcategui se le pasaron muchos más detalles. Entonces, acá de nuevo, el abogado entonces es uno de los abogados de Diego Marín alias Papá Pitufo, el viceministro para el gobierno del expresidente Iván Duque, de esa misma cartera justamente del gobierno de Iván Duque. Esas son las preguntas que le faltó incluir entonces a Uzcategui, o mejor, las evidencias que le faltó aportar a la embajada americana respecto de los nexos de Papá Pitufo con los anteriores gobiernos. Eso también se le escapó ahí un poquito, ¿no? Porque lo hemos notado muy activo. En la misma balanza sería importante saber qué opinión tiene al respecto, o puede ser que el expresidente, como perteneció a su partido, José Jaime Uzcategui, no tendría por qué ser denunciado.
Ese puede ser ahí otro punto, ¿no? O el concejal Daniel Briceño, que tiene como orgullo haber presentado 400 denuncias en contra del gobierno Petro. Tampoco hizo un pronunciamiento de ningún tipo al respecto. Sin embargo, ahora se hizo un poquito más visible, pero no precisamente por su gestión en el Consejo, sino por su masterclass en SECO. La pregunta para Daniel Briceño sería, ¿dónde están las denuncias ante el expresidente Iván Duque? Repito, por haber ternado a una abogada que representa a Papá Pitufo o representaba para el año 2018 a Papá Pitufo en todos los negocios jurídicos en Colombia. O también le podría preguntar al expresidente Duque sobre la operación Dorado liderada por el general Juan Carlos Buitrago. Y acá, entonces, detengámonos, vamos a ver eh, la noticia, precisamente la investigación de la revista Raya sobre esta operación Dorado, que tenía ya lista la orden de captura de Diego Marín, alias Pitufo. ¿Para qué año? 2020, como ustedes están viendo en pantalla. Vamos a tratar de ponerlo más grande. Esta investigación está publicada en la página de la revista Raya para quienes quieran ir a consultarla. Año 2020. Entonces, devolvámonos aquí un poquito. ¿Por qué? Porque entonces, repetimos, ya estaba lista acá la orden de captura para Diego Marín, año 2020, Operación Dorado, denominada Operación Dorado. Todo estaba listo, sin embargo, pasó algo y eso es lo que nos tiene hoy hablando de alias Papá Pitufo, que hay que traerlo a Colombia para que hable. ¿Por qué pasó? El general Buitrago fue removido del cargo por el entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el presidente Iván Duque. Eso, este tema creo que se le escapó a José Jaime Uzcategui y a Daniel Briceño porque están demasiado activos en X, pero creo que el control político también, el control político se hace a todos. El control político no puede ser conveniente. Sin embargo, acá hay pruebas en donde, volvamos nuevamente, había una orden de captura de Diego Marín, alias Pitufo, quien lidera organización dedicada al lavado de dinero a través de contrabando de confecciones, cigarrillos y licores. El gobierno entonces del expresidente Iván Duque hizo caso omiso y las preguntas surgen. Vamos a ver la foto del general que fue removido, Juan Carlos Buitrago. Fue removido del cargo por órdenes del expresidente Iván Duque, al parecer, quien para 2020 ya tenía lista la orden de captura que acabamos de ver ahorita hace unos instantes, de Diego Marín y que de manera inesperada, repetimos, por orden del presidente, al entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el general Juan Carlos Buitrago, quien están viendo ustedes en pantalla, fue removido del cargo. ¿Raro o no? Es una pregunta, es algo para dejar en el ambiente porque, repetimos, esta es una investigación que está publicada. De hecho, el general publicó un libro en donde habla justamente de este tema. Entonces, el gobierno pasado pudo haberse adjudicado la captura del quien hoy están clamando porque venga a decir toda la verdad, siempre culpando con vínculos hacia el gobierno actual, ¿cierto? Sin embargo, los archivos que les acabamos de mostrar, los documentos, hablan o cuentan otra historia que involucra al gobierno inmediatamente anterior. Entonces, ese gobierno anterior pudo haberse adjudicado la captura de quien hoy consta como en la investigación de la revista Raya, lidera una organización dedicada al lavado de dinero a través del contrabando. Entonces, ahí les dejo. Esto es lo que a propósito de la extradición a Colombia de Diego Marín, alias Papa Pitufo, se revela. Entonces,
un aparente vínculo con el gobierno del expresidente Iván Duque, con algunos de sus funcionarios, como la abogada, quien manejaba los bienes de Diego Marín, alias Papá Pitufo, tenía todos los poderes, por así decirlo, que suene gracioso. Y aquí están los documentos que soportan lo que estamos diciendo. Aquí nuevamente los voy a poner en pantalla para que ustedes los vean. Ya lo explicamos anteriormente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quieren esconder? Porque hay demasiada actividad y los reflectores se van un poco al gobierno actual. Pero ¿por qué el control político? Y repito nuevamente, el control político debería hacerse sí al gobierno actual, sí a los funcionarios actuales, si cabe, y sí cabe, repito, a los funcionarios del gobierno inmediatamente anterior. Sin embargo, José Jaime Uzcategui, Daniel Briceño y algunos de los dirigentes o de los representantes de algunos partidos, pues no se han manifestado al respecto, guardan silencio. En ese momento hubo silencio, simplemente el general Buitrago fue removido y hemos sabido de todo este caso que ya involucra a la Fiscalía, a Marta Mancera y demás, porque tiene que ver con el puerto de Buenaventura, ¿no? Entonces, esos son los temas a tener en cuenta. Finalmente, me gustaría entonces saber ustedes qué piensan. ¿Por qué creen que el expresidente Iván Duque removió al general que emitió la orden de captura a Diego Marín, alias Papá Pitufo? Quisiera leer entonces sus opiniones al respecto. Quisiera saber qué piensan de estos documentos. Mm, Creo que hay que investigar mucho más, pero las evidencias hablan, las evidencias están. Sin embargo, seguimos reiterando, el control político va hacia todos los funcionarios y digamos que esta, ya aquí un paréntesis, esta ya es una opinión, pues se le nota un poquito de sesgo a José Jaime Uzcategui o será miedo, tal vez, no lo sé. Quisiera leerlos en los comentarios. Revelamos nuevamente aquí, dejamos la fotico, dejamos también la foto, quiero que vean nuevamente, de la publicación, de la investigación de la revista Raya, donde está publicado en la página, pueden ir a consultarlo también. 2020, estamos en 2025 y seguimos hablando de alias Papá Pitufo cuando, repito, podría ser una victoria del gobierno anterior que tuvo en sus manos la posibilidad de capturar a Diego Marín, alias Papá Pitufo, y que por alguna razón que no conocemos, pues el general que ya tenía lista toda esta operación Dorado fue removido del cargo por orden presidencial de Iván Duque. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en esta nueva entrega. Soy Diana Guayara, periodista, y nos vemos en un próximo video. Gracias.